Michael era un hombre alto y moreno con una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Sus músculos, formados por años de dedicación al levantamiento de pesas, se movían con una gracia sorprendente mientras caminaba por la calle. Le encantaba el sol en su piel, el sonido del metal chocando en el gimnasio y la sensación de superarse a sí mismo con cada repetición. Vivía en un pequeño apartamento lleno de plantas y libros sobre salud y bienestar. Su día comenzaba temprano, con un batido de proteínas y una meditación matutina. Para Michael, el gimnasio no era solo un lugar para construir músculos, era un santuario donde encontraba paz y energía. Era conocido en su barrio por su amabilidad. Siempre tenía una palabra amable para sus vecinos, ayudaba a las ancianas a cruzar la calle y participaba en eventos comunitarios. Los niños lo adoraban porque siempre tenía tiempo para jugar con ellos en el parque. Aunque parecía intimidante a primera vista, Michael era un hombre muy gentil. Amaba la naturaleza, disfrutaba de la buena música y tenía un perro llamado Rocky que era su mejor amigo. Rocky era un labrador negro con una energía ilimitada que siempre lo acompañaba en sus carreras matutinas. La vida de Michael era sencilla pero llena de propósito. Se esforzaba por ser la mejor versión de sí mismo, tanto física como mentalmente. Creía en la importancia de la disciplina, la perseverancia y la bondad. Su objetivo era inspirar a otros a llevar una vida saludable y feliz. Un día, Michael decidió probar un gimnasio nuevo que había abierto cerca de su casa. Estaba emocionado por conocer gente nueva y descubrir nuevas rutinas de entrenamiento. No sabía que ese día iba a enfrentar un desafío inesperado que pondría a prueba su paciencia y su amabilidad. Pero Michael era fuerte, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Estaba preparado para cualquier cosa que se le presentara en su camino. Lleno de anticipación, Michael llegó al nuevo gimnasio. Se llamaba Titanes en Forma y desde afuera parecía impresionante. Grandes ventanales revelaban un interior brillante y moderno, con máquinas relucientes y gente ejercitándose con energía. Michael sintió una oleada de emoción. Estaba ansioso por comenzar. Al entrar, lo recibió el fuerte aroma a sudor y desinfectante, una mezcla que, extrañamente, le resultaba agradable. La música electrónica palpitaba en el aire, creando un ambiente enérgico y motivador. El gimnasio era enorme, dividido en varias zonas, una zona de pesas libres con barras y discos relucientes, una zona de máquinas cardiovasculares con cintas de correr y bicicletas estáticas, y una zona de entrenamiento funcional con cuerdas y balones medicinales. Había gente por todas partes. Jóvenes levantando pesas con intensidad, mujeres corriendo en las cintas con determinación y entrenadores personales guiando a sus clientes con entusiasmo. El gimnasio bullía de actividad y Michael se sintió inmediatamente atraído por la atmósfera. Observó a su alrededor, maravillado por la variedad de equipos y la dedicación de las personas. Vio a un grupo de jóvenes haciendo dominadas en la barra, a una pareja haciendo estiramientos en la colchoneta y a un hombre mayor levantando pesas con concentración. Todos parecían estar disfrutando de su entrenamiento. Michael se acercó al mostrador de recepción, donde una joven sonriente lo saludó amablemente. Se presentó y le explicó que era su primera vez en el gimnasio. La joven le dio un recorrido rápido, mostrándole las diferentes zonas y explicándole las normas básicas. Mientras caminaban, Michael no podía evitar notar las miradas que recibía. Algunas personas lo miraban con curiosidad, otras con admiración, pero una mirada en particular llamó su atención. Una mujer, vestida con ropa deportiva elegante y con una expresión seria en su rostro, lo miraba con desconfianza. Michael sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de ignorarlo y siguió prestando atención a la explicación de la joven. No sabía que esa mirada sería el preludio de una experiencia desagradable. La mujer, cuyo nombre descubriría luego era Patricia, continuó observando a Michael. Su mirada era intensa, casi acusadora. No era una simple mirada de curiosidad, sino una que parecía juzgarlo, analizarlo, cuestionar su presencia en ese lugar.
Patricia estaba sentada en un banco cerca de las máquinas de pesas, con una botella de agua en la mano y una toalla colgada del cuello. Parecía una persona importante en el gimnasio, alguien que conocía bien el lugar y a sus miembros. Su ropa deportiva era de marca, su cabello estaba perfectamente peinado y sus uñas estaban impecables. Tenía una apariencia de sofisticación y confianza que contrastaba con la incomodidad que Michael sentía bajo su escrutinio. Michael intentó ignorar la mirada de Patricia, pero era difícil. Cada vez que levantaba la vista, la veía allí, observándolo fijamente. Empezó a sentirse nervioso y cohibido. ¿Había hecho algo malo? ¿Había infringido alguna norma del gimnasio? No lo entendía. Se preguntó si era su apariencia lo que la molestaba. Michael era un hombre negro en un gimnasio donde la mayoría de los miembros eran blancos. ¿Sería eso? ¿Estaría siendo juzgado por su raza? La idea lo entristeció profundamente. Siempre había tratado de ser amable y respetuoso con todos, sin importar su origen o apariencia. Trató de concentrarse en su entrenamiento, pero la mirada de Patricia lo distraía constantemente. Sentía sus ojos clavados en él, como si estuviera siendo vigilado. Decidió que lo mejor era alejarse de ella. Se dirigió a la zona de las máquinas cardiovasculares, esperando que la distancia le permitiera relajarse y concentrarse en su ejercicio. Pero incluso allí, podía sentir la mirada de Patricia siguiéndolo. Era como si no pudiera escapar de su juicio. La experiencia, que había comenzado con tanta emoción, se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. La alegría inicial se había evaporado, reemplazada por una creciente sensación de malestar e inseguridad. Michael estaba trotando en la cinta, intentando concentrarse en el ritmo de sus pies y en la música que sonaba en sus auriculares. Pero la tensión en su cuello no disminuía. La mirada de Patricia lo seguía persiguiendo. De repente, sintió una presencia a su lado. Se detuvo y se quitó los auriculares. Era Patricia. Disculpa, dijo ella, con una voz que intentaba ser amable, pero que sonaba forzada. No quiero ser grosera, pero... Este gimnasio es bastante exclusivo. Quizás no sea el lugar adecuado para ti. Las palabras de Patricia golpearon a Michael como un puñetazo. Se quedó sin aliento, sin saber qué decir. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué no era el lugar adecuado para él? No entiendo, respondió finalmente, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? Patricia vaciló por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Bueno, ya sabes. Aquí todos somos miembros desde hace mucho tiempo. Tenemos nuestras rutinas, nuestras costumbres. Y tú eres nuevo. Simplemente. No creo que encajes. Mako sintió que la sangre le hervía. ¿Estaba siendo discriminado? ¿Estaba siendo rechazado por ser diferente? La injusticia de la situación lo enfureció. ¿Estás diciendo que no pertenezco aquí?, preguntó, con la voz llena de indignación. Patricia se encogió de hombros. No estoy diciendo eso exactamente. Solo estoy sugiriendo que quizás haya otros gimnasios que se adapten mejor a tus necesidades. La insinuación era clara, Patricia no lo quería en ese gimnasio. Lo estaba rechazando, lo estaba expulsando. El dolor y la humillación inundaron a Mako. Había llegado a ese lugar con tanta ilusión, con tantas ganas de entrenar y conocer gente nueva, y ahora se encontraba siendo rechazado por su apariencia. A pesar de la ira que sentía, Mako trató de mantener la calma. No quería rebajarse al nivel de Patricia. Respiró hondo y la miró a los ojos. Creo que tienes razón, dijo. Quizás este no sea el lugar adecuado para mí. Pero no por las razones que tú crees. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Patricia con la palabra en la boca. Aunque las palabras de Patricia lo habían herido profundamente, Mako se negó a dejar que la situación lo definiera. Se sentía triste y confundido, preguntándose por qué alguien podía juzgarlo tan rápido y tan injustamente.
pero también se sentía decidido. No iba a permitir que el prejuicio de una persona le arrebatara su pasión por el ejercicio. Respiró hondo, tratando de calmar su ritmo cardíaco y de alejar los pensamientos negativos de su mente. Se recordó a sí mismo quién era, un hombre fuerte, amable y dedicado a sus metas. Patricia no tenía el poder de cambiar eso. Con renovada determinación, Michael regresó a la zona de pesas. Ignoró las miradas curiosas y las conversaciones susurradas que lo rodeaban. Se concentró en su entrenamiento, en la sensación del metal en sus manos, en el esfuerzo de sus músculos. Comenzó con un calentamiento ligero, estirando sus brazos y piernas para prepararse para el ejercicio. Luego, se dirigió a la barra de pesas y comenzó a levantar. Cada repetición era una declaración de su fuerza y su perseverancia. Cada movimiento era una forma de desafiar el prejuicio y la discriminación. A medida que avanzaba en su rutina, Michael sintió que su tristeza y su confusión se desvanecían, reemplazadas por una creciente sensación de poder y control. El gimnasio, que antes le había parecido un lugar hostil, comenzó a sentirse como un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, sin importar lo que pensaran los demás. Se esforzó al máximo, levantando más peso del que normalmente levantaría. Quería demostrarse a sí mismo, y a todos los demás, que era capaz de superar cualquier obstáculo. Quería demostrar que no iba a dejarse intimidar por el prejuicio. Mientras levantaba pesas, Michael visualizó sus metas. Se imaginó a sí mismo más fuerte, más saludable y más feliz. Se imaginó inspirando a otros a superar sus propios desafíos y a alcanzar su máximo potencial. El sudor corría por su rostro, pero Michael no se detuvo. Siguió levantando, siguió esforzándose, siguió desafiando. Estaba decidido a demostrar que Patricia estaba equivocada. Estaba decidido a demostrar que pertenecía allí, tanto como cualquier otra persona. Michael se movía con una gracia y una potencia impresionantes. Levantaba pesas que otros apenas podían mover, haciendo que pareciera fácil. Sus músculos se contraían y se relajaban con cada repetición, demostrando años de entrenamiento y dedicación. Realizaba dominadas con una facilidad asombrosa, elevándose hacia la barra con una fuerza explosiva. Sus ejercicios eran fluidos y precisos, como si estuviera bailando con el peso. Poco a poco, la atención de los demás miembros del gimnasio se fue centrando en él. Dejaron de lado sus propios entrenamientos para observar a Michael en acción. Sus miradas de curiosidad inicial se transformaron en admiración. Quedaron impresionados por su fuerza, su técnica y su dedicación. Algunos murmuraban entre ellos, comentando sobre su habilidad. Otros simplemente lo observaban en silencio, maravillados por su desempeño. Incluso algunos entrenadores personales se acercaron para verlo más de cerca, analizando sus movimientos y su postura. Una joven que estaba haciendo sentadillas se detuvo para observar a Michael levantando pesas. Sus ojos brillaban con asombro. «Es increíble», le dijo a su compañero de entrenamiento. Nunca había visto a nadie levantar tanto peso con tanta facilidad. Un hombre mayor que estaba corriendo en la cinta también se detuvo para observar a Michael. Sonrió y asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Ese joven tiene talento», dijo. «Se nota que ha dedicado mucho tiempo a entrenar». Incluso Patricia, que seguía observando a Michael desde la distancia, parecía sorprendida por su desempeño. Su expresión seria y desconfiada se había suavizado ligeramente, reemplazada por una mezcla de incredulidad y respeto. Michael, ajeno a la atención que estaba recibiendo, continuó con su entrenamiento. Estaba completamente concentrado en su objetivo, en superar sus límites y en demostrarse a sí mismo que era capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Pero, aunque no lo demostrara, Michael sentía la mirada de los demás. Sabía que lo estaban observando, que lo estaban juzgando. Y eso lo motivaba aún más. Quería demostrarles que estaban equivocados, que era digno de estar allí, que pertenecía a ese gimnasio tanto como cualquier otra persona. Quería demostrarles que el prejuicio no tenía cabida en ese lugar.
Quería inspirarlos con su ejemplo, demostrarles que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, todo es posible. Patricia seguía observando a Mako, pero algo había cambiado. La hostilidad inicial se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de curiosidad y, quizás, incluso remordimiento. Ya no era la mirada acusadora de antes, sino una más reflexiva, como si estuviera intentando comprender algo que antes no podía ver. Se mordía ligeramente el labio inferior, un gesto que delataba su nerviosismo. Sus ojos lo seguían por todo el gimnasio, desde la zona de pesas hasta la zona de entrenamiento funcional. Parecía estar analizando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. A veces, apartaba la mirada cuando Mako la miraba directamente, como si se sintiera avergonzada de haberlo juzgado tan rápido. Otras veces, mantenía la mirada, pero con una expresión más suave, más humana. Ya no parecía la persona arrogante y segura de sí misma que lo había abordado al principio. Parecía más vulnerable, más insegura. Era como si el desempeño de Mako hubiera sacudido sus convicciones, haciéndola cuestionar sus propios prejuicios. Se la veía hablar en voz baja con otros miembros del gimnasio, segaramente comentando sobre la habilidad de Mako. Algunos asentían con la cabeza en señal de acuerdo, otros se encogían de hombros con indiferencia. Pero Patricia parecía decidida a comprender quién era ese hombre y por qué era tan bueno en lo que hacía. En un momento dado, Mako la vio acercarse a uno de los entrenadores personales y preguntarle algo sobre él. El entrenador le respondió algo y Patricia asintió con la cabeza, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué le habría dicho el entrenador? ¿Estaría descubriendo algo sobre el pasado de Mako? La verdad era que Patricia estaba empezando a darse cuenta de que había cometido un error al juzgar a Mako por su apariencia. Estaba empezando a comprender que la fuerza y el talento no tienen color de piel. Estaba empezando a arrepentirse de sus palabras hirientes. Pero, ¿sería capaz de admitir su error? ¿Sería capaz de pedirle disculpas a Mako? Solo el tiempo lo diría. Lo que era seguro es que la presencia de Michael en el gimnasio había provocado un cambio en Patricia, un cambio que quizás la llevaría a ser una persona más comprensiva y tolerante. Después de un intenso entrenamiento, sintiendo la satisfacción del esfuerzo bien hecho y el cansancio agradable en cada músculo, Mako decidió que era hora de irse. Recogió su toalla, su botella de agua y se dirigió hacia la salida. Pero antes de salir, sintió curiosidad por ver la famosa pared de los campeones de la que le había hablado la recepcionista al llegar. La pared de los campeones estaba ubicada en un lugar prominente del gimnasio, cerca de la recepción. Era una gran pared cubierta de fotografías enmarcadas de los atletas más destacados que habían entrenado en Titanes en forma. Había fotos de levantadores de pesas, fisicoculturistas, corredores y otros atletas que habían logrado grandes hazañas deportivas. Mako se acercó a la pared y comenzó a observar las fotos con atención. Admiraba la dedicación y el esfuerzo que cada uno de esos atletas había puesto en su entrenamiento. Se sentía inspirado por sus logros y motivado para seguir trabajando duro para alcanzar sus propias metas. Mientras observaba las fotos, notó que muchas de ellas eran de atletas locales que habían ganado campeonatos nacionales e internacionales. También había fotos de atletas que habían participado en los Juegos Olímpicos. Era evidente que Titanes en Forma era un gimnasio con una larga y orgullosa historia de excelencia deportiva. Mako sintió un orgullo silencioso al saber que estaba entrenando en un lugar con tanta tradición. Se dio cuenta de que, a pesar de la actitud de Patricia, ese gimnasio era un lugar especial, un lugar donde se celebraba el esfuerzo y la dedicación. Siguió observando las fotos, buscando algún rostro familiar. Reconoció a algunos atletas que había visto competir en la televisión. También reconoció a algunos entrenadores que había conocido en otros gimnasios. De repente, algo llamó su atención. Una foto en particular le resultó extrañamente familiar. Se acercó para observarla más de cerca y sintió que su corazón daba un vuelco. No podía creer lo que estaba viendo. Era su propia foto.
Una foto de él de hace varios años, cuando había ganado el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas. Atónito, Michael parpadeó varias veces, incrédulo ante lo que veía. La foto era inconfundiblemente suya, aunque tomada hace años, cuando era más joven y su cabello era más oscuro. Llevaba el uniforme de competición y levantaba una enorme barra de pesas por encima de su cabeza, con una expresión de triunfo en su rostro. Debajo de la foto, una placa dorada decía, Michael Johnson, campeón nacional de levantamiento de pesas, 2010. Michael había casi olvidado ese logro. Habían pasado muchos años desde que había competido profesionalmente. Después de ganar el campeonato nacional, había sufrido una grave lesión que lo había obligado a retirarse del deporte. Había pasado años recuperándose física y emocionalmente. Ahora, al ver su foto en la pared de los campeones, sintió una oleada de orgullo y nostalgia. Se dio cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos que había enfrentado, seguía siendo un campeón. Su espíritu competitivo seguía vivo dentro de él. Mientras contemplaba su foto, recordó las palabras de Patricia, quizás este gimnasio no sea el lugar adecuado para ti. La ironía de la situación lo golpeó como un rayo. Ella le había dicho que no pertenecía allí, cuando su foto estaba colgada en la pared como uno de los mejores atletas que habían entrenado en ese gimnasio. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. No podía esperar a ver la expresión de Patricia cuando se diera cuenta de quién era realmente. En ese momento, recordó que había dejado su botella de agua cerca de la pared de los campeones. Se acercó para recogerla y, al hacerlo, notó que Patricia se acercaba a él. Su rostro estaba pálido y su mirada estaba llena de sorpresa y vergüenza. Michael supo que ella también había visto su foto. El momento de la verdad había llegado. Ahora, Patricia tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus prejuicios. El silencio se hizo denso, cargado de tensión. Michael esperó, con la botella de agua en la mano, preparado para disfrutar del espectáculo. Patricia se acercó a Michael con pasos vacilantes, como si temiera lo que iba a encontrar. Su rostro estaba sonrojado y sus manos temblaban ligeramente. Evitaba su mirada, fijando sus ojos en el suelo. Era evidente que se sentía profundamente avergonzada. Cuando llegó frente a Michael, se detuvo y respiró hondo, como preparándose para un momento difícil. El silencio era palpable, solo interrumpido por el sonido de la música del gimnasio. Michael, dijo finalmente, con una voz apenas audible. Yo lo siento mucho. Michael la miró con una expresión inescrutable. No dijo nada, esperando a que continuara. Patricia levantó la vista y lo miró a los ojos. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. No tenía ni idea de quién eras. Te juzgué mal. Muy mal. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando te dije que este gimnasio quizás no era para ti. No lo decía en serio. Bueno, sí lo decía, pero no debería haberlo dicho. Fue estúpido y prejuicioso por mi parte. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Vi tu foto en la pared. Y me sentí terrible. Me di cuenta del error que había cometido. No puedo creer que te haya tratado así. Patricia se interrumpió, incapaz de contener su emoción. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar suavemente. Michael la observó en silencio. Sintió una mezcla de lástima y satisfacción. Lástima porque veía el dolor genuino en su rostro. Satisfacción porque sabía que había demostrado que estaba equivocada. Pero, por encima de todo, sintió la necesidad de ser compasivo. Sabía que todos cometemos errores. Y sabía que el arrepentimiento sincero merece una segunda oportunidad. Esperó a que Patricia se calmara un poco. Luego, le puso una mano en el hombro. Está bien, Patricia, dijo suavemente. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. De verdad, Michael, continuó Patricia, secándose las lágrimas con el dorso de la mano.
No puedo justificar lo que hice. No hay excusa para mi comportamiento. Simplemente vi a un hombre negro nuevo en el gimnasio y asumí lo peor. Fue un error horrible y lo siento mucho. Explicó que había crecido en un entorno donde los prejuicios eran comunes, pero que siempre había tratado de superarlos. Sin embargo, admitió que a veces sus viejos prejuicios resurgían, especialmente cuando se sentía insegura o amenazada. Verás, este gimnasio es muy importante para mí, dijo Patricia. He estado viniendo aquí durante años y me siento como en casa. Cuando te vi, sentí que estabas invadiendo mi espacio. Fue una reacción estúpida e irracional, pero es la verdad. Admitió que su actitud había sido impulsada por el miedo y la ignorancia. Se dio cuenta de que había permitido que sus prejuicios la cegaran ante la verdad, que Michael era una persona talentosa y valiosa, independientemente de su raza. Espero que puedas perdonarme, dijo Patricia, con la voz quebrada. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todo corazón. Prometo que nunca volveré a juzgar a nadie por su apariencia o su origen. Ofreció extenderle la mano en señal de paz. Me gustaría mucho que siguieras viniendo a este gimnasio, Mako. Creo que podría ser una gran inspiración para todos nosotros. Patricia, avergonzada, también confesó que las personas con quienes se junta habitualmente refuerzan ese tipo de prejuicios, aunque ella intenta no hacerles caso. Pero que ese día se había dejado llevar por su entorno. Prometió no volver a hacerlo y cambiar de amistades si era necesario. Concluyó su disculpa diciendo que admiraba la forma en que Michael había reaccionado ante su comportamiento, que en lugar de enojarse o discutir, él había demostrado con hechos lo bueno que era. Michael escuchó atentamente cada palabra de Patricia. Vio la sinceridad en sus ojos y sintió la sinceridad en su voz. Sabía que sus disculpas eran genuinas. Michael observó a Patricia durante un largo momento. Vio el genuino arrepentimiento en sus ojos y escuchó la sinceridad en su voz. Comprendió que había cometido un error, pero también creyó que estaba dispuesta a aprender de él. Él mismo había sido víctima de prejuicios en el pasado y sabía lo doloroso que podía ser. Pero también sabía que aferrarse al rencor solo perpetuaba el ciclo de la negatividad. Era mejor perdonar y seguir adelante. Patricia, dijo finalmente, con una sonrisa amable. Acepto tus disculpas. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y tratar de hacerlo mejor en el futuro. Le estrechó la mano con firmeza. Aprecio tu honestidad y tu disposición a cambiar. Creo que puedes ser una persona muy valiosa en este gimnasio. Michael agregó que él también había juzgado a Patricia al principio, pensando que era una persona arrogante y superficial. Pero que después de escucharla hablar y ver su arrepentimiento, se había dado cuenta de que estaba equivocado. Comentó que todos tenemos prejuicios inconscientes y que lo importante es ser conscientes de ellos y tratar de superarlos. Animó a Patricia a seguir trabajando en sí misma y a no dejar que sus viejos prejuicios la controlaran. Para quitarle hierro al asunto, Michael bromeó diciendo que la próxima vez que viera a alguien nuevo en el gimnasio, en lugar de juzgarlo, le ofrecería una toalla y una botella de agua. Patricia sonrió aliviada y le agradeció su amabilidad. Michael también le dio las gracias por ser sincera y por admitir su error. Le dijo que admiraba su valentía y su humildad. Le aseguró que la perdonaba de todo corazón y que estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Concluyó diciendo que esperaba que pudieran ser amigos y entrenar juntos en el futuro. Patricia aceptó encantada y le prometió que haría todo lo posible para ganarse su confianza y su respeto. El ambiente entre ellos se había transformado por completo. La tensión y la hostilidad habían desaparecido, reemplazadas por una sensación de comprensión y respeto mutuo. Liberados de la tensión y el prejuicio, Michael y Patricia comenzaron a conversar con naturalidad. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias iniciales, tenían mucho en común. Ambos amaban el ejercicio y la vida saludable. Ambos valoraban la disciplina y la perseverancia.
Patricia le contó a Michael que había empezado a ir al gimnasio para superar una enfermedad y que el ejercicio la había ayudado a recuperar su salud y su confianza. Michael le contó que había descubierto el levantamiento de pesas cuando era niño y que el deporte lo había ayudado a mantenerse alejado de los problemas. Hablaron sobre sus rutinas de entrenamiento favoritas, sus dietas saludables y sus metas personales. Descubrieron que compartían el mismo entrenador personal y que admiraban a los mismos atletas. Michael se sorprendió al descubrir que Patricia era una persona inteligente, sensible y con un gran sentido del humor. Patricia se sorprendió al descubrir que Michael era un hombre amable, compasivo y con una gran sabiduría. Ambos se dieron cuenta de que habían juzgado mal al otro basándose en estereotipos y prejuicios. Se arrepintieron de sus errores y se prometieron a sí mismos no volver a hacerlo. Patricia le preguntó a Michael sobre su pasado como campeón nacional de levantamiento de pesas. Michael le contó sobre sus éxitos, sus fracasos y su grave lesión. Patricia se sintió conmovida por su historia y admiró su valentía y su determinación. Michael le preguntó a Patricia sobre su trabajo como abogada. Patricia le contó sobre su pasión por la justicia y su deseo de ayudar a los demás. Michael se sintió impresionado por su inteligencia y su compromiso. Descubrieron que ambos amaban la música, el cine y la lectura. Se prometieron intercambiar libros y películas. Se invitaron mutuamente a sus casas para escuchar música y cocinar juntos. A medida que conversaban, se dieron cuenta de que estaban formando una conexión genuina. Se sentían cómodos y relajados en compañía del otro. Sabían que estaban comenzando una amistad especial. Patricia confesó que siempre había sentido curiosidad por el levantamiento de pesas, pero que nunca se había atrevido a intentarlo. Michael se ofreció a enseñarle los conceptos básicos y a ayudarla a desarrollar su fuerza. Patricia aceptó encantada. Michael y Patricia decidieron comenzar a entrenar juntos en el gimnasio. Estaban emocionados por la oportunidad de aprender el uno del otro y de compartir su pasión por el ejercicio. Con una nueva amistad floreciendo, Michael y Patricia comenzaron a entrenar juntos en Titanes en Forma. Al principio, se sentían un poco incómodos, conscientes de las miradas curiosas de los demás miembros del gimnasio. Pero pronto se olvidaron de todo lo demás y se concentraron en su entrenamiento. Michael le enseñó a Patricia los fundamentos del levantamiento de pesas. Le mostró cómo usar las máquinas correctamente, cómo levantar peso de forma segura y cómo evitar lesiones. Patricia, a su vez, le enseñó a Michael nuevas técnicas de estiramiento y relajación. Trabajaron juntos, se apoyaron mutuamente y se motivaron para superar sus límites. Michael admiraba la determinación de Patricia y su disposición a aprender. Patricia admiraba la fuerza de Michael y su sabiduría. Poco a poco, la amistad entre Michael y Patricia se fue fortaleciendo. Se convirtieron en compañeros de entrenamiento inseparables. Se reían juntos, se animaban mutuamente y se compartían sus alegrías y sus tristezas. Los demás miembros del gimnasio comenzaron a ver a Michael y Patricia con otros ojos. Ya no los veían como extraños, sino como amigos. Admiraban su dedicación al ejercicio y su apoyo mutuo. Incluso algunos de los miembros que habían sido prejuiciosos con Michael al principio se acercaron a él para pedirle consejos y sugerencias. Michael los recibió con amabilidad y les ofreció su ayuda. Patricia se convirtió en una defensora de la diversidad y la inclusión en el gimnasio. Organizó eventos para promover la comprensión y el respeto entre los diferentes grupos de personas. Michael y Patricia se convirtieron en un ejemplo para todos en Titanes en Forma. Demostraron que la amistad puede superar cualquier barrera, incluso el prejuicio y la discriminación. Un día, el dueño del gimnasio decidió honrar a Michael y Patricia por su contribución a la comunidad. Organizó una ceremonia especial y les entregó un premio por su amistad y su dedicación al ejercicio. Michael y Patricia recibieron el premio con humildad y gratitud. Agradecieron a todos por su apoyo y prometieron seguir trabajando juntos para hacer de Titanes en Forma un lugar más inclusivo y acogedor para todos.
Su amistad se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad en el gimnasio y en la comunidad. La historia de Michael y Patricia es una lección poderosa sobre la importancia de no juzgar a los demás por su apariencia. Nos enseña que todos merecen respeto, independientemente de su raza, su origen o su condición social. Nos muestra que los prejuicios pueden cegarnos ante la verdad y que pueden impedirnos ver la belleza y el valor que hay en cada persona. Nos recuerda que todos somos seres humanos con sueños, esperanzas y miedos. La historia de Michael y Patricia también nos enseña sobre la importancia de dar una segunda oportunidad. Todos cometemos errores, pero no todos tienen la valentía de reconocerlos y de tratar de enmendarlos. Patricia cometió un error grave al juzgar a Michael, pero tuvo la humildad de admitirlo y de pedirle disculpas. Michael, a su vez, tuvo la generosidad de perdonarla y de darle una segunda oportunidad. Su amistad es un testimonio del poder del perdón y de la capacidad de los seres humanos para superar el prejuicio y la discriminación. Es un ejemplo de cómo podemos construir un mundo más justo y equitativo para todos. Esta historia nos anima a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a desafiar nuestros propios estereotipos. Nos invita a ser más comprensivos, más tolerantes y más respetuosos con los demás. Nos recuerda que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Nos inspira a crear un mundo donde todos puedan sentirse bienvenidos y valorados. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que sea diferente a ti, recuerda la historia de Michael y Patricia. Recuerda que la apariencia puede ser engañosa y que lo más importante es el corazón. Recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Y recuerda que todos merecemos respeto. Porque al final, todos somos parte de la misma familia humana. Y juntos, podemos hacer del mundo un lugar mejor. La clave está en abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la posibilidad del entendimiento y la conexión. El prejuicio es una barrera, pero la empatía es un puente. Construyamos puentes, no muros.